En las profundidades de la tradición mística judía, existen entidades que habitan entre los mundos. Almas perdidas que no pueden encontrar descanso y buscan refugio en los cuerpos de los vivos. Bienvenidos a un viaje por los misterios del Dibu, el fenómeno de posesión espiritual que ha atormentado a las comunidades judías durante siglos. Bienvenidos a Portales del Espíritu, y hoy nos adentraremos en los textos antiguos, las historias prohibidas y los rituales olvidados para comprender qué es realmente un Dibu, por qué se produce esta posesión y cómo las comunidades judías han luchado contra esta amenaza espiritual a través de los siglos. Bienvenidos a comenzar este viaje a las sombras. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios sobre los aspectos más oscuros y fascinantes de la tradición hebraica. Bienvenido. La palabra Dibu proviene del hebreo, que significa adherencia o unión. Sin embargo, este concepto no aparece en la Torá o en los primeros textos talmúdicos. Para entender su origen, debemos viajar al mundo de la cábala medieval y las tradiciones místicas que florecieron en Europa del Este. Los primeros registros escritos que mencionan específicamente al Dibu datan del siglo XVI, principalmente en los textos cabalísticos luriánicos, basados en las enseñanzas del rabino Isaac Luria de Sá. Según esta tradición, el alma humana que no puede encontrar descanso debido a pecados graves o asuntos pendientes queda atrapada entre mundos. En la cosmología cabalística, estas almas errantes son consideradas desnudas, sin el refugio del cuerpo ni la elevación del mundo espiritual. En su desesperación, buscan refugio en el cuerpo de una persona viva, generalmente alguien con quien tuvieron alguna conexión en vida o que presenta alguna vulnerabilidad espiritual. El Zohar, la obra central de la cábala, describe cómo las almas atrapadas pueden influir en los vivos, aunque no utiliza específicamente el término Dibu. Bienvenido. Este concepto evolucionó gradualmente, integrando elementos de la demonología judía anterior y las creencias populares sobre los ruchim o espíritus errantes. Fue en las comunidades hasídicas de Polonia, Ucrania y Rusia donde el fenómeno del Dibu alcanzó su expresión cultural más completa, convirtiéndose en parte integral del folclore judío de Europa Oriental. Bienvenido. ¿Conocer a una persona poseída por un Dibu? Bienvenido. Según los textos históricos, las manifestaciones son tan perturbadoras como reconocibles. Bienvenido. Síntomas documentados en numerosos casos a lo largo de los siglos incluyen cambios repentinos en la voz, a menudo hablando en un tono o idioma diferente al de la persona afectada, conocimiento de información que la persona no podría saber naturalmente, cambios en la expresión facial y la postura corporal, convulsiones y espasmos inexplicables, rechazo a los objetos sagrados y blasfemias contra Dios. Fuerza física inusual, la capacidad de revelar secretos de otras personas presentes. Uno de los casos más detallados es el documentado en 1696 en la ciudad de Nicópol, donde una joven llamada Lie comenzó a hablar con la voz de su primo fallecido, revelando que había muerto sin confesar un grave pecado y que necesitaba que la comunidad rezara por su alma. Otro caso famoso ocurrió en Dubno en 1770, donde un Dibu que poseía a un hombre confesó haber sido un prestamista que cobró intereses excesivos a los pobres, violando la ley judía. El espíritu solo abandonó el cuerpo después de que la comunidad prometiera utilizar su fortuna escondida para ayudar a los necesitados. Bienvenido. Es importante señalar que desde una perspectiva moderna, muchos de estos casos podrían explicarse como manifestaciones de trastornos psicológicos o neurológicos. La epilepsia, la esquizofrenia, el trastorno de identidad disociativo o la histeria colectiva podrían explicar muchos de los síntomas atribuidos a la posesión por Dibu. Sin embargo, para las comunidades judías tradicionales, estas explicaciones médicas no disminuyen la realidad espiritual del fenómeno. Para ellos, la enfermedad física o mental podía ser tanto causa como consecuencia de una vulnerabilidad espiritual que permitía la entrada del Dibu. Cuando una persona era diagnosticada como poseída por un Dibu, la comunidad recurría a su arma más poderosa, el ritual de exorcismo conocido como Seder Hosa Atadibu. Bienvenido. A diferencia de los exorcismos cristianos, el ritual judío no se basaba en la confrontación directa con una entidad demoníaca, sino en la persuasión del alma perdida para que abandonara voluntariamente el cuerpo del huésped y buscara su verdadero camino. El ritual seguía los siguientes pasos: preparación, el Bea al Shem, maestro del nombre divino,
o rabino exorcista ayunaba durante al menos un día y se purificaba mediante la inmersión ritual en un mikve. Congregación, se reunía un minyan, quórum de 10 hombres judíos adultos, en la sinagoga, preferiblemente con personas piadosas y eruditas. Objetos sagrados, se rodeaba a la persona poseída con rollos de la Torá, sofares, cuernos de carnero y velas negras. Bienvenida ocasión, el exorcista soplaba el sofar en un patrón específico y recitaba salmos específicos, particularmente el Salmo 91. Interrogatorio, el exorcista hablaba directamente con el Dibu, preguntándole su nombre, por qué había poseído a la persona y qué necesitaba para encontrar descanso. Negociación, se negociaba con el espíritu, generalmente ofreciendo rezar por su alma o corregir alguna injusticia que lo mantenía atrapado. Expulsión, usando combinaciones de nombres divinos, como aquellos derivados del Sefer Yetzirah, el exorcista ordenaba al espíritu que saliera, a menudo a través de un dedo específico del pie de la persona poseída. Bienvenida. Después de la expulsión, se realizaban rituales de protección para evitar que el Dibuk regresara o que otros espíritus tomaran su lugar. Los manuales de exorcismo más detallados fue escrito por el rabino Eliyahu al-Chem de Chelm en el siglo XVI. Este texto incluye oraciones específicas, combinaciones de nombres divinos y métodos para negociar con diferentes tipos de espíritus errantes. Después del exorcismo, era común que el afectado llevara amuletos protectores, especialmente el Keimea, un pergamino con nombres divinos y el Salmo 91 escrito en patrones específicos. Fascinante del exorcismo judío es que no demoniza al espíritu. Diferencia de otras tradiciones, el Dibuk no es considerado un demonio, sino un alma humana perdida que necesita ayuda. Ritual busca tanto liberar al poseído como ayudar al espíritu a encontrar su camino. El concepto del Dibuk trascendió el ámbito religioso para convertirse en un poderoso símbolo cultural que ha influido en la literatura, el teatro y el cine judío y mundial. La más influyente sobre este tema es sin duda, el Dibuk, Der Dibek, de S. Ansky, escrita entre 1913 y 1916. Esta obra teatral, basada en el folclore judío que Ansky recopiló durante sus viajes etnográficos, narra la historia de Lie, una joven poseída por el espíritu de su amado Hanan, quien murió tras sumergirse en la cábala prohibida cuando el padre de ella rompió su promesa de matrimonio. Dibuk se convirtió en la piedra angular del teatro yiddish y fue adaptada al cine en varias ocasiones, más notablemente en la versión polaca de 1937 dirigida por Michal Basinski, considerada una obra maestra del cine expresionista. En la literatura moderna, el Dibuk aparece en obras como The Dibuk of Mazel Tov 4, de Robert Silverberg, The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, de Michael Chabon, y Angels in America, de Tony Kushner. El cine de terror contemporáneo ha adoptado el concepto, a veces distorsionándolo. Bienvenidas como The Possession 2012 y The Unborn 2009 utilizan el Dibuk como antagonista, aunque a menudo mezclándolo con conceptos demonológicos ajenos a la tradición judía original. Música, artistas como el grupo de metal Orphan Land han incorporado el concepto en canciones como Dibuk, que exploran la espiritualidad judía desde una perspectiva contemporánea. Bienvenante es como el Dibuk ha evolucionado de ser un fenómeno espiritual temido a convertirse en una metáfora cultural del pasado que persigue al presente, de los secretos familiares o comunitarios que no pueden ser silenciados. Desde una perspectiva científica moderna, ¿cómo podemos entender el fenómeno del Dibuk? Campos académicos ofrecen perspectivas complementarias. La psicología moderna ve en los casos de posesión por Dibuk posibles manifestaciones de diversos trastornos. El trastorno de identidad disociativo podría explicar los cambios de personalidad y voz. La epilepsia del lóbulo temporal podría causar las convulsiones y el comportamiento errático. La histeria colectiva podría explicar los brotes de casos en comunidades específicas. La expresión cultural de traumas podría permitir a las personas manifestar sufrimientos inexpresables de otras formas. Lo interesante es que el ritual de exorcismo, independientemente de su base espiritual, contenía elementos terapéuticos efectivos. Tensión comunitaria, la expresión del sufrimiento, la narrativa de resolución y el apoyo social son componentes que cualquier psicoterapeuta reconocería como potencialmente curativos. Desde la antropología cultural, el Dibuk representa un
idioma cultural del sufrimiento, una forma culturalmente aceptada de expresar y procesar el trauma, especialmente para mujeres y personas marginadas que carecían de voz en la rígida estructura social de las comunidades judías tradicionales. Es significativo que una mayoría de los casos documentados de posesión por Dibuk afectaran a mujeres jóvenes, a menudo en momentos de transición vital como el matrimonio. Esto sugiere que la posesión podía funcionar como una válvula de escape para expresar resistencia o angustia ante decisiones vitales sobre las que tenían poco control. Sociólogos también han observado que los brotes de casos de Dibuk tendían a aumentar durante periodos de crisis comunitaria, pogromos, hambrunas, epidemias, sugiriendo que la posesión también podía canalizar el trauma colectivo. Notable es cómo el fenómeno del Dibuk permitía a la comunidad procesar colectivamente tanto traumas individuales como colectivos. El ritual de exorcismo no solo curaba al individuo, sino que reafirmaba los valores comunitarios y ofrecía un sentido de control frente a las fuerzas caóticas del mundo. ¿Existen casos modernos de posesión por Dibuk? Que menos frecuentes, los reportes continúan hasta nuestros días, particularmente en comunidades ultraortodoxas. En 1999, en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén, un caso de presunta posesión por Dibuk atrajo la atención mediática cuando rabinos realizaron un ritual de exorcismo a una joven que hablaba con voces extrañas y revelaba secretos de extraños. 13. Un video viral mostró a rabinos jasídicos en Israel realizando un exorcismo a un hombre joven que afirmaba estar poseído por el espíritu de un hombre que había muerto en el Holocausto. Más recientemente, en comunidades jasídicas de Brooklyn y Monsey en Nueva York, rabinos especializados siguen siendo consultados para casos que la medicina moderna no puede explicar completamente. Sin embargo, la actitud hacia estos fenómenos ha cambiado. Bienvenido en comunidades tradicionales, el primer recurso suele ser la atención médica y psicológica, reservando las explicaciones espirituales para casos que desafían estas intervenciones. La tradición judía siempre ha valorado tanto la sabiduría espiritual como la comprensión racional del mundo. Tenemos esa dualidad. Observante puede perfectamente buscar ayuda psiquiátrica mientras también consulta textos espirituales y realiza plegarias. Mutuamente excluyentes. Fenómeno moderno relacionado es el de las cajas de Dibuk, objetos que supuestamente contienen espíritus atrapados. Popularizadas por historias virales de Internet y películas de terror, estas cajas tienen poca base en la tradición judía auténtica, pero han creado una nueva mitología urbana que mezcla elementos del folclore judío con conceptos contemporáneos. Dibuk representa mucho más que una simple superstición. Es una ventana a la complejidad de la experiencia humana y a cómo las culturas crean sistemas para entender y procesar el sufrimiento, la pérdida y lo inexplicable. En su esencia, la creencia en el Dibuk refleja verdades humanas universales, que los muertos viven en nuestra memoria y conciencia, que los secretos buscan expresión, que el pasado influye en el presente, y que el sufrimiento inexpresado encuentra formas de manifestarse. A que interpretemos estos fenómenos desde una perspectiva espiritual, psicológica o antropológica. El Dibuk nos recuerda la profunda interconexión entre mente, cuerpo, espíritu y comunidad. Quizás lo más fascinante del Dibuk es que, independientemente de su realidad objetiva, nos habla de las sombras que todos llevamos dentro, los aspectos de nosotros mismos que negamos, los traumas no resueltos, las voces que silenciamos. En un mundo que busca explicaciones científicas para todo, el Dibuk nos recuerda los misterios que persisten en los márgenes de la experiencia humana, las historias que continuamos contándonos para dar sentido a lo inexplicable. Bienvenido que este viaje por los oscuros senderos de la mística judía les haya resultado tan fascinante como a mí. ¿Bienvenidos qué piensan? ¿Los Dibuks simples reliquias de un pasado supersticioso o representan verdades más profundas sobre la psique humana? ¿Les ha gustado este contenido? No olviden dejar sus comentarios, suscribirse a nuestro canal y compartir este video. En próximos episodios exploraremos otros aspectos fascinantes y poco conocidos de la tradición mística hebraica. Les invito a sugerir temas que les gustaría que exploráramos en futuros videos. ¿Ángeles caídos en la tradición judía? Háganmelo saber en los comentarios. Nuestro próximo viaje a las sombras, Portales del Espíritu se despide. Salom.